Bienvenidos a este webinar conjunto de Chova y Soudal. Hemos desarrollado una solución novedosa que esperamos que os guste. Y bueno, pues yo soy Eloy Pérez, soy el responsable técnico de Chova y también nos va a acompañar Koen Tierens, que es el director de desarrollo de negocio internacional de Soudal. Conjuntamente, estas dos empresas pues hemos desarrollado una solución de eficiencia energética. También estará con nosotros Juan Ripoll, responsable de prescripción de Chova, a los mandos del webinar, y todas las preguntas que tengáis pues nos las podéis hacer a través del chat y al final, pues dependiendo del tiempo, comentaremos alguna y las restantes pues las comentaremos por mail. Bueno, pues gracias por asistir una vez más y vamos a comenzar con este webinario. Bueno, pues una breve introducción de Chova. Ya nos conocéis, somos fabricantes de sistemas de impermeabilización, aislamiento térmico y aislamiento acústico. Tenemos más de 85 años de historia en el sector de la impermeabilización. Tenemos una presencia a nivel nacional e internacional. Somos fabricantes de productos y de sistemas para la impermeabilización, impermeabilizaciones bituminosas, impermeabilizaciones sintéticas de PVC y TPO, impermeabilizaciones líquidas y sus complementos. Después, en cuanto al aislamiento térmico, tenemos planchas de poliestireno extruido XPS, el único aislante para cubierta invertida, lo sabéis, la Inverlosa, un solado flotante de poliestireno extruido y un hormigón ligero, el Chovater, que es el producto que vamos a ver hoy, la solución que os vamos a mostrar, adhesivada, y el Chovapir, planchas de poliisocianurato para aislamientos térmicos de cubiertas DEC. Después tenemos el aislamiento acústico, tenemos una serie de láminas viscoelásticas de alta densidad para el aislamiento acústico de paredes, techos, una serie de compuestos multicapa que incorporan fieltros textiles y otra serie de pues, láminas de impacto o diferentes productos y soluciones para toda la protección frente al ruido. Y después tenemos el Chovastar y bricolaje, que es una línea de do it yourself. Vale, la declaración ambiental de producto, esto es importante, aparte de los certificados de calidad, tenemos certificados medioambientales que acreditan y certifican el ciclo de vida de nuestros productos. Esto es importante para las certificaciones verdes, LEED, BREEAM y verde. Tenemos un departamento de asistencia técnica a proyecto y un centro de formación en nuestras instalaciones. Aquí tenéis los emails de contacto. Y bueno, pues ya vamos a comenzar con el webinar que nos ocupa el día de hoy. Sería el Chovater adhesivado con los productos Soudatel Roof 330 o 250 de Soudal. En este voy a empezar yo hablando del Chovater, muchos de vosotros ya lo conocéis. Y lo que vamos a explicaros es que este producto, aparte de poderse fijar mecánicamente, lo hemos validado entre las dos empresas para fijarlo con los adhesivos de Soudal. Vamos a poner ejemplos de obras y después ya voy a dar paso a Koen Tierens, que es nuestro experto de Soudal, que nos ha estado asesorando. Y él os va a comentar pues, los productos, qué formato tienen, qué diferencias y qué similitudes, también todos los ensayos de producto y de succión del viento que hemos hecho internamente para homologar la solución, y os va a comentar pues, un caso de estudio o de predimensionamiento. Y posteriormente volveré yo como ponente a presentaros un sistema de rehabilitación en concreto, el Chovater bicapa, Nature adhesivado, y después esto va a servir como un ejemplo de instalación. Vamos a ver colocación y los detalles de aplicación. Bueno, el Chovater es un complejo de construcción, es un material compuesto por láminas de poliestireno extruido XPS de diferentes espesores unidos térmicamente
a láminas Polytaber de betún modificado con elastómero SBS. Entonces, tenemos espesores de 4, 5 y 6 centímetros de poliestireno extruido en longitudes de 4 a 6 metros de longitud por 1 metro de ancho, las diferentes resistencias térmicas de sus espesores correspondientes. Y después el peso según la lámina. Entonces, tenemos dos modalidades, o lámina bituminosa acabada en plástico o en film de polietileno y lámina bituminosa autoprotegida, que puede quedar a la intemperie. Entonces, llamamos solución monocapa cuando tenemos el Chovaterm acabado en lámina autoprotegida con una lámina Polytaber Combi 50G. Y la solución bicapa es cuando este Chovaterm, que ya incorpora una primera capa de láminas de film de polietileno, le soldamos como segunda capa de láminas o bien otra capa de láminas con acabado en plástico cuando se trata de una solución bajo una protección pesada o otra capa de láminas autoprotegida acabada en acabada en gránulo, cuando puede quedarse expuesto a la intemperie. Entonces, la solución monocapa la recomendaríamos para cubierta inclinada con pendientes superiores al 15% y también para cubiertas planas no transitables con pendientes entre el 5 y el 15%. Después, la solución bicapa la recomendaríamos o bien para cubiertas planas transitables bajo protección pesada, con pendientes del 1 al 5%, o para cubiertas planas no transitables autoprotegidas, con pendientes del 1 al 15%, cuando le soldamos una segunda capa de láminas con autoprotección mineral. Y también puede utilizarse para obra nueva. Vale, entonces, tipos de soporte del Chovaterm. Entonces, tenemos que para cubiertas planas o inclinadas de protección ligera, cuando tenemos el Chovaterm visto, pues soportes cuya resistencia al fuego sea superior a EI 60, ¿vale? Así como nos dice el DBSI de propagación exterior, tales como, estoy hablando de soportes resistentes, forjados de hormigón, losas de hormigón, etcétera. Para cubiertas planas o inclinadas bajo protección pesada, cuando el Chovaterm va oculto, pues los soportes también serían muy parecidos. Soportes y losas de hormigón, soportes de madera solo en aplicaciones bajo teja. ¿Qué ventajas tiene este aislamiento, esta solución de aislamiento frente a otros aislamientos soldables como la lana de roca o el PIR? Pues bueno, este aislamiento Chovaterm está formado por aislamiento de poliestireno extruido, que es el aislamiento más resistente a la humedad. Su absorción de agua por inmersión es de un 0,07% frente a otros valores más elevados, un 1 o un 2%. La tensión de compresión, estamos hablando de unos 300 kilopascales. Y la superficie por rollo, tenemos mayores superficies por rollo de Chovaterm frente a los paneles de láminas de roca soldable o PIR. Estamos hablando pues, de 5 o 6 según el espesor. Después, otras ventajas, pues un menor tiempo de ejecución, porque estamos fijando simultáneamente el aislamiento y la primera capa de impermeabilización con el producto Chovaterm. Tenemos una mayor adaptabilidad a la cubierta, al estar cortado en lamas y presentarse en rollos, pues le otorga una mayor adaptación al soporte, tanto que es apto para adaptarse a soportes curvos de elevado radio de curvatura. Y es fácilmente transportable. Para la rehabilitación de cubiertas hay obras donde no accedemos, sobre todo en los centros de los cascos urbanos, no accedemos pues con una grúa y nos toca elevar o subir el material o bien por las escaleras o por el hueco del ascensor. Bueno, hasta ahora lo que os he comentado, la fijación recomendada del Chovaterm era mediante fijación mecánica, como veis en la imagen de la izquierda, donde la fijación mecánica quedaba oculta en los solapes longitudinales y transversales. Sin embargo, con Soudal lo hemos validado para poderse adhesivar al soporte, a un soporte en buen estado, ¿vale? Y esto es lo que vamos a ver a continuación.
Entonces, el Chovaterm adhesivado sería las soluciones Chovaterm adhesivadas, adheridas al soporte, mediante espumas de poliuretano de soudal. Sería el Sodaterm Roof 330 o el Sodaterm Roof 250. Después Kuhn nos va a explicar la diferencia entre estos dos productos. Las ventajas con respecto a la fijación mecánica del Chovaterm sería la siguiente, pues una mayor rapidez de instalación con respecto a la fijación mecánica, una instalación sin perforación de la membrana impermeabilizante existente. Cuando vamos a rehabilitar nos encontramos que los soportes están terminados en membranas impermeabilizantes en buen estado y con esta solución adhesivada podemos colocar el Chovaterm sin perforar la impermeabilización existente. Hay que tener en cuenta que con el Chovaterm ya estamos añadiendo una nueva capa de impermeabilización. Pero, bueno, pues tenemos esta opción de no perforar la membrana existente. Después tenemos un mejor comportamiento térmico de la solución, pues la espuma de poliuretano es un aislamiento térmico en sí mismo y también tiene capacidad de relleno de huecos de aislante con la espuma. Otra ventaja es que no tenemos límite de espesor. Podemos adhesivar capas de aislamiento de XPS por debajo del Chovaterm entre sí. Entonces podríamos hacer una solución con 25 centímetros de Chovaterm, pegando dos placas de 10 centímetros y el Chovaterm de 5, por ejemplo. Después estamos aplicando también sin ruido y sin maquinaria externa. Esto nos lo explicará también Kuhn. Bueno, el Chovaterm adhesivado, pues ámbitos de aplicaciones del sistema, pues tenemos una cubierta con un acabado de rasilla, por ejemplo, que tiene un aislamiento deficiente o que no tiene aislamiento. Colocamos los cordones de espuma adhesiva Sodaterm Roof 250 o 330 distribuidos. Colocamos el aislamiento y primera capa de impermeabilización Chovaterm XPS 50 Polpi 30 y después colocamos ya la segunda capa de impermeabilización. Aquí también, ¿qué pasa? Pues que igual con 5 o 6, en muchas zonas de España no llegamos y tenemos que aumentar el aislamiento térmico de la solución. En este sentido, os planteamos dos opciones. Tenemos el soporte, tenemos una primera hilera de espuma de cordones de espuma de poliuretano, al cual adhesivamos unas planchas de poliestireno extruido de 300 kilopascales con acabado a media madera, que es el que utilizamos el más habitual en cubiertas. Después colocaríamos una segunda capa de cordones de Sodaterm Roof y después colocaríamos el Chovaterm con su primera capa de láminas y soldaríamos ya la segunda capa de láminas. Esto sería una opción. La otra opción sería colocar los cordones, colocar el aislamiento de poliestireno extruido ranurado, que es el que habitualmente se usa en cubiertas inclinadas, y después colocamos otra capa de cordones y ya el Chovaterm que lleva la propia lámina autoprotegida en cubiertas monocapa. Bueno, los dos aislamientos son posibles. El hecho de que tenga ranuras pues va a favorecer la adhesión del cordón porque vamos a tener más superficie específica de agarre, pero los resultados son muy similares. Entonces podemos estar tranquilos con los dos tipos de aislamientos. Bueno, y ahora para que veamos un ejemplo de una rehabilitación térmica del edificio para valores de la envolvente inferiores al 25%, de acuerdo a los valores del documento básico de ahorro de energía 2019, con la tabla de transmitancias mínimas, la tabla 311A, pues si queremos rehabilitar una cubierta en la zona más fría de España, en la zona E, por ejemplo en Burgos, con este tipo de sistema hecho a tema autoprotegido, tendríamos que irnos a 10 centímetros. Entonces, 10 centímetros lo conseguiríamos adhesivando una primera capa de Chovafoam 300 R60, es decir, de 6 centímetros de espesor, ranurado o liso, ¿vale? Y encima colocaríamos el Chovaterm, ya sea en monocapa o la opción monocapa o bicapa que hemos visto, el Chovaterm de 4 centímetros.
Y ahora pues os vamos a presentar una solución de rehabilitación para cubiertas transitables. Y esto sería una cubierta mixta. Mixta en el sentido en que la impermeabilización se sitúa por encima del aislamiento que lleva el propio Chobatel, que sería una cubierta convencional, y también la impermeabilización se sitúa por debajo del solado flotante que lleva el XPS, que es la Inverlosa, ¿no? Por eso le llamamos mixta. Entonces tendríamos la rasilla o la cubierta con un aislamiento térmico deficiente, después tendríamos los cordones de Chobaterm, de Soudaterm Roof para adhesivar bien la primera capa de aislamiento y lámina asfáltica que incorpora el Chobatel, hemos visto, de 4 o 5 centímetros. Después colocamos otra segunda capa de láminas soldada, contrapeada, con sus puntas trabadas, un geotextil separador o una lámina drenante con geotextil, una lámina drenante con el geotextil hacia arriba para crear un ligero flujo de agua y darle más posibilidades de evacuación a ese agua. Y después colocaríamos la Inverlosa, que la Inverlosa es un solado flotante prefabricado que tenemos también en Chova, de dimensiones 60 por 40 y espesores de XPS de 4, 5, 6 y 8 centímetros. Entonces, siguiendo con el ejemplo de los cálculos térmicos, si fuéramos a la ciudad de Barcelona, pues para una rehabilitación lo mínimo que estaríamos hablando sería de 8 centímetros. Colocaríamos un Chobater de 4 centímetros de XPS y una Inverlosa de 4 centímetros encima. Y tendríamos pues un pavimento transitable. Vale, ejemplos de obras que hemos hecho con este sistema, porque este sistema pues tendríamos en Barcelona el año pasado unos 500 metros cuadrados de una solución de Chobater bicapa autoprotegido, donde incorpora unos 500 metros cuadrados, están colocados sobre un revestimiento acrílico en buen estado. Después tenemos también el casco urbano de Barcelona, en una zona de poca exposición al viento, sobre un soporte de lámina antigua con acabado en autoprotección metálica, pues también hemos colocado el Chobaterm adhesivado bicapa sobre la cubierta para la rehabilitación. Y a continuación, pues esta de este año, reciente, en San Sebastián, unos 100 metros de Chobaterm adhesivado sobre una primera capa de poliestirenos extruidos fijadas mecánicamente que ya estaban colocadas. Bueno, pues como veréis, en las cubiertas planas que hemos visto, en todos los ejemplos han sido membranas bicapa. Bicapa porque tenemos mayor seguridad, en el sentido de que ya tenemos la primera capa de láminas en el producto y con la segunda capa de láminas pues le estamos dando una membrana de juntas tapadas, ¿no? Esto es lo que hablamos siempre de las ventajas de las membranas bicapa. Y bueno, pues hasta aquí la primera parte de mi intervención y voy a darle paso a Kun para que nos explique los productos y para que nos explique también los ensayos que hemos hecho para validar esta solución. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Si me permiten entonces pasar a mi pantalla y espero que estén viendo mi presentación ya. Sí. De Sudal voy a contar poco. Supongo que ustedes todos conocen a Chova. Sudal es una empresa que es experto en selladores, espumas de poliuretano y adhesivos. Es una empresa familiar, sigue siendo del primer dueño que empezó solito y ya son unos 3.500 empleados y es el fabricante más grande independiente de espumas de toda Europa. Entonces, en números son 260 millones de cartuchos al año y más de 100 millones de espuma de poliuretano. Entonces ha crecido bastante. Tenemos obviamente un montón de productos, hay más de 12.000 artículos, no nos va a dar tiempo a repasarlos todos y vamos a centrarnos en dos soluciones específicas que nos tocan hablar hoy.
Entonces, estamos en casi todo el mundo y obviamente en España aterrizamos hace bastante tiempo. Para los que no conocían Saudal, a lo mejor los aficionados al ciclismo pues han visto nuestra marca por ahí. Entonces, en España, ¿por qué es relevante también? Porque en España se está hablando mucho y cada vez más, en toda Europa obviamente, de los edificios de consumo de energía casi nulo o también tipo Passive House. Y ahí somos socios técnicos en España también de la plataforma y los aspectos que vemos hoy tienen referencia a tres aspectos muy importantes de esos edificios. Básicamente, estamos hablando de un aumento de aislamiento, estamos hablando de generar una instalación libre de puentes térmicos y estamos hablando de estanqueidad. Al evitar perforaciones, mejoramos obviamente la estanqueidad. Entonces, este sistema que tenemos más productos dentro, pues vamos a centrarnos en dos de la gama que se llama Saudatherm Roof. Estas soluciones adheridas en cubierta no estamos experimentando, realmente es novedoso para el mercado ibérico, es bastante novedoso, pero realmente en muchos países como Bélgica, como Alemania, como Inglaterra, en Francia se usa hace mucho ya. Estas soluciones se usan desde hace mucho tiempo. Entonces, donde en España siempre ha sido culturalmente fijación mecánica, pues estas soluciones eran lo más normal en una Inglaterra, por ejemplo, desde hace muchos años. Entonces, antes de entrar en un mercado nuevo, y ahí entro un poco en mi función, yo les hablo desde Bélgica, entonces yo llevo proyectos específicos, como por ejemplo este tema de roof en varios países. Cuando entramos en España, necesitábamos obviamente también un partner de confianza que tiene una red de instaladores profesionales, que tiene experiencia, porque estas cosas hay muchos refranes en España, creo que uno es los experimentos con gaseosa o algo así, disculpa mi castellano defectuoso, pero me gusta porque obviamente ahí es importante. Las primeras obras siempre se tiene que hacer con mucho rigor, con mucha información y no metemos este tipo de productos por nuestros canales habituales de distribución normal, porque obviamente se necesita ir a través de profesionales. Chova obviamente tiene mucha experiencia y saben muy bien lo que ejecutan ahí. Entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos mirando juntos qué combinaciones que se daban bastante en el mercado de España, qué combinaciones podríamos testar a nivel interno, tanto ellos como nosotros, y nuestro laboratorio, y ver un poco cuál es el resultado. Entonces, con un banco de ensayo pequeñito, pues basado en un tipo de test específico, determinamos que con una fuerza de tantos pascales se rompe. Y entonces cada resultado pues nos da una indicación donde concluimos si se rompe en el adhesivo o si se rompe en el aislamiento. Vimos que la gran mayoría de los resultados eran muy buenos, solo nos salió, por ejemplo, en este caso de la base de alu, que hay diferentes tipos y hay que mirar bien qué tipo se trata, salieron muy bien. Entonces, una vez con esa información, decidimos hacer un test con los dos productos. Tenemos unas espumas que están en un formato más pequeño, el 250, y tenemos una bombona grande, obviamente para el instalador profesional que va a hacer más metros. Entonces, este ensayo cuesta un dinerito, obviamente, que nos hemos juntado los dos para poder hacer un test de un sistema. No tiene sentido hacer un test de un producto porque al final lo que nosotros en este laboratorio queremos determinar es cómo se comporta tanto el pegado del sustrato con el aislamiento y con la membrana de impermeabilización. Entonces, lo que se hace, y lo van a ver en el instituto oficial, se monta una prueba con el material auténtico, hemos juntado todos los materiales, hay una base de hormigón, que obviamente se puede hacer varios tipos, pero eso es una base bastante representativa, que además en el sistema belga es el más exigente en el sentido tanto por arriba, por abajo, viene una presión. Como pueden ver, hay 4 agujeros en esas planchas de hormigón para que la presión tanto venga de arriba como de abajo.
Entonces, los dos sistemas que comentó Eloy antes, lo hemos hecho tanto con el 250 como el 330 y hemos hecho con monocapa y bicapa. Entonces, al meter la presión de la succión de viento, se aumenta en 500 pascales todo el tiempo y se simula una tormenta. En un momento se rompe el sistema y ahí es donde ya determinamos qué garantía máxima se puede dar. Y nos podemos quedar muy tranquilos con los resultados. Además de ese resultado, como vimos que aquí rompió justo antes de los 6.000 pascales, esos resultados se divide con un factor de seguridad de 1,5. Entonces decimos, oye, este sistema con un mínimo de cordones que se aplica, que eran 4, pues nos da esta garantía de succión al viento. Entonces, estas simulaciones como un test, ¿verdad? Es como un test de envejecimiento, un test de tormenta, y nos define dónde, en qué fase se ha roto, si en el aislamiento o si en la combinación con la espuma. Entonces, en los dos casos, los resultados fueron muy buenos. En este caso, llegamos a 6.500 pascales. Entonces, en este caso, por ejemplo, en uno se rompió la espuma y en lo otro se rompió entre la membrana y el material de aislamiento del XPS. Tener en cuenta que esos resultados son muy buenos porque al final en el test hicimos la aplicación mínima de cordones, lo mismo que llevándolo al terreno de fijación mecánica se montaría con un mínimo de fijaciones y luego siempre aumenta si aplicamos más productos, comparado a meter 4 fichas o meter 8 por metro cuadrado. Esto nos dio un resultado y tenemos ese report como garantía de decir, vale, pues testado en esto. Repito que los dos formatos, cuando vamos a usar el pequeño, pues realmente si estamos en una cubierta que está un poco más inclinada, pues tenemos obviamente con la bombona, es más fácil quizás ir con el formato pequeño, o donde simplemente es una reforma, una rehabilitación no demasiado grande, pues podemos usar estos botes pequeños e ir cambiando la pistola. Si vamos a hacer 300 metros, ya sabemos que los instaladores profesionales prefieren usar un formato a la espalda y echar todo 120 metros con una bombona. Entonces, cuando el día de mañana como arquitecto o como instalador nos llega con un proyecto, las preguntas más típicas serían ¿qué tipo de sustrato tenemos? Quiere decir, se estudia sobre qué vamos a pegar, qué tipo de altura de edificio. Un rascacielos en Benidorm obviamente no es lo mismo que algo de una planta en el pueblo. La altura del peto, a lo mejor tiene, a lo mejor no tiene, hay que estudiarlo. El sistema constructivo en total, obviamente que vamos a mirar. Y la ubicación exacta del edificio, tanto si a nivel de si está en la mitad de un pueblo, alrededor de edificios altos, como si está en primera línea de mar. Y con este mapa de España ya tenemos una mínima orientación. Todos sabemos que la cima de la Sierra de Nevada en Granada no será lo mismo que la playa, pero bueno, nos da bastante información para hacer un primer estudio interno que hacemos aquí en Sudal y calculamos un poco, como ven aquí en este caso real, donde se ejecutó un edificio de Pamplona. Entonces, hicimos todo el estudio, indicamos que por las partes medias se aplica tanta medida por las esquinas y el perímetro con esto y ya podemos dar un consumo aproximado. En esos casos donde ya sabemos un poco el coste, hemos informado de estas cosas, se puede hacer, si hiciera falta más garantía, podemos contratar la ingeniería externa que tenemos en España y nos va a decir exactamente con la dirección, con la forma del edificio, cuál es la presión que va a sufrir ahí encima de esa cubierta de succión de viento. Y obviamente no estamos solo como apoyo en el proyecto, pero también a los técnicos van a la obra, las primeras obras más que nada, para explicar el sistema, mirar dónde hay que ver los detalles y tanto desde Chova como desde Saudal no les vamos a dejar solos en todos estos primeros proyectos, ¿no? Entonces, repetir una vez más que tiene numerosas ventajas
de adherir en vez de fijar mecánicamente. Y obviamente hay una cosa más que se habla poco, pero ¿por qué es tan importante y por qué se puso también muy de moda en Alemania y en Inglaterra? Es el efecto globo, el efecto ballooning. Entonces, entre dos fijaciones mecánicas, a veces existe la posibilidad que se meta al aire y que haga presión, lo que se llama ballooning. Entonces, este efecto va a hacer que con el tiempo se va soltando el aislamiento y más que nada la membrana arriba. Entonces, al pegarlo completamente al sistema, pues podemos evitarlo y no tenemos esta presión que va a estar entre dos fijaciones. Y ahora, el efecto especial del día, que ¿cómo podemos evitarlo? Pues mira, si usamos la solución de Sudal y Chova, pues ya tenemos una solución buena. Entonces, vuelvo a Eloy para que sigas con las explicaciones. Y ya, todo tuyo. Vale. Muchas gracias, Kun. A ver, Juan. Vale. Bueno, ya estáis viendo mi presentación. La presentación otra vez. Vale. Pues, Kun, muchas gracias por tu explicación. Ha sido muy clara y vamos a continuar. Vale. Y ahora pues os vamos a mostrar un ejemplo de instalación del sistema Chovater bicapa con lámina Nature como segunda capa de láminas, adhesivado con Sodaten Roof 330 o también podría ser el Sodaten Roof 250. Bueno, en primer lugar tenemos un soporte de lámina, un soporte, pues un forjado de hormigón, una cubierta con rasilla, un soporte resistente superior a I60, lo que hemos visto, con una lámina asfáltica bien adherida al soporte. Entonces, aquí tendríamos los cordones del producto, Sodaten Roof 330 en este caso, y ya tenemos la primera capa de aislamiento más lámina impermeabilizante presentado en rollos, que esto es el Chovater, como hemos estado viendo. Después, como segunda capa de láminas, colocaremos una lámina asfáltica con acabado autoprotegido en gránulo fotocatalítico, ¿vale? La lámina Polycaber Nature Combi 50G blanco. Esta lámina es una lámina de 5 kilos con armadura de poliéster reforzado, con betún modificado con elastómero SBS. Está certificado por un ensayo del Instituto Eduardo Torroja en un informe 21.161, su actividad fotocatalítica. Tendríamos que 6.000 metros cuadrados de una rehabilitación con esta lámina equivaldrían a contrarrestar la contaminación de 100 coches en un año. Después, también, aparte del efecto fotocatalítico descontaminante, lo que también tiene esta superficie blanca es que refleja el calor, ¿no? Absorbe menos calor superficial. Entonces, pues, por ejemplo, una temperatura de 35 grados, pues una lámina blanca, podemos estar hablando de unos 65 grados, mientras que una lámina gris oscuro negro, pues tenemos unos 5 grados de diferencia. Entonces, estos 5 grados o esta diferencia de temperatura superficial lo que nos hace es que al mismo nivel de aislamiento térmico, ¿vale? Pues vamos a tener mayor transferencia de calor, cuanto más oscura sea la superficie. Y cuanto más oscura sea la superficie, pues mayor fatiga térmica por el efecto de la dilatación-contracción vamos a experimentar en la propia membrana. Entonces, pues una lámina blanca, pues tenemos mayor eficiencia energética y mayor durabilidad por una menor fatiga. Vale, esta lámina, disculpad, tiene el ensayo SRI del índice de reflectancia solar un 44%, ¿vale? Con un informe de Tecnalia. Bueno, pues empezamos con la colocación. Pues antes de colocar el adhesivo Sodaten Roof, es muy importante agitar bien el producto.
Después, como hemos visto, hay diferentes zonas de cubierta y en esas diferentes zonas de cubierta tendremos que poner diferentes tipos de rendimiento, ¿no? de cantidad de producto. Entonces, empezamos con esquinas y bordes. En las esquinas y en los bordes, ¿vale? Colocamos una serie de 8 cordones por ancho de producto o por metro, ¿vale? Y una vez aplicado los cordones de espuma adhesiva o de Atem Roof, tenemos que colocar el Chovatem sobre el cordón antes de 8 minutos, ¿vale? Porque a los 8 minutos se formará piel. Entonces, bueno, pues como nos ha explicado Kuhn, pues para los proyectos, los primeros proyectos o proyectos que tengan singularidades, se puede hacer un estudio del viento y para los proyectos pues, más pequeños que estén en zonas con menor exposición al viento, pues podemos tomar el criterio de que la zona de esquinas y bordes sería 2 metros hacia el interior de la cubierta desde los petos exteriores de la misma y el resto de la cubierta, pues estaríamos hablando de la zona central de cubierta. Y veréis, pues que más adelante veremos que el número de cordones es diferente entre la zona central y la zona de bordes y esquinas. A continuación, también sobre el sumidero, colocaríamos con el Chovater pues una pieza de Chovater de menor espesor, si estamos trabajando con un Chovater de 5, pues colocaríamos un Chovater de 4, puede que no nos haga falta porque el soporte alrededor del sumidero suele llevar un rebaje y hay una depresión de la impermeabilización. Bueno, aquí estamos colocando la cazoleta. En primer lugar, retiramos el Chovatem, colocamos los 4 cordones de espuma de poliuretano o de Atem Roof. Estos cordones tienen que tener una anchura de unos 30 milímetros, unos 3 centímetros, ¿vale? Y lo aplicaríamos a cada lado. Veis que no lo he comentado, pero una vez aplicado el Chovatem sobre el adhesivo, recordad que antes de 8 minutos, debemos de esperar un tiempo de secado de 45 a 60 minutos antes de poder pisar sobre el Chovatem ya colocado. Entonces, para ello, en el ejemplo que hemos puesto nosotros, como es una cubierta de reducidas dimensiones, lo que hemos hecho es, hemos replanteado los rollos y los hemos adaptado a la forma del soporte, las diferentes hileras, y hemos colocado rasillas en los solapes para facilitarnos la instalación. Pueden ser rasillas sí, o pueden ser... Eloy, Dime. es importante lo que indiques. No es tanto que no se puede pisar, simplemente recordar que hay mucha gente que tiene la intuición de decir, acabo de echar espuma como una cola, entonces se creen que hay que pisotearlo cuanto más mejor y esto no es así. Entonces, obviamente no pasa nada si tienes que pasar encima, pero recomendamos en los primeros 60 minutos, mientras que se está haciendo la fuerza, en los primeros 60 minutos no pasar demasiado por encima o no hacer demasiada presión porque rompemos, digamos, la fuerza de la cola. Entonces, eso es exactamente la razón, digamos, por qué decimos, oye, mejor evitar pisotearlo durante los primeros 60 minutos. Sí. Exacto. Gracias, Kuhn, por la puntualización. Entonces, bueno, pues aquí veis como, bueno, nosotros lo estamos enrollando, el Chovatem. Esto es una zona central de cubierta. Iríamos a 4 cordones por ancho de producto o por metro de anchura. Y lo que nos ha comentado Kuhn, pues que tenemos que dejar de 45 a 60 minutos, ¿vale? Sin pisotear de una forma excesiva o sin transitar sobre el producto. ¿Cómo colocamos los cordones? Pues bueno, podemos colocarlos de 2 opciones. Podemos colocarlos en cordones lineales de 30 milímetros de anchura. En la zona de esquinas y bordes iríamos a 8 cordones por metro o por ancho de rollo y en las zonas centrales iríamos a una dotación mínima de 4 cordones por ancho de rollo o 4 cordones por metro. ¿Vale? Si tuviéramos un estudio específico, pues entonces el estudio específico ya nos delimitaría cuáles son las zonas de esquina, de bordes y cuántos cordones, qué número de cordones hay que colocar en cada zona. También
se puede colocar en ondas. También se puede colocar en ondas. Entonces, la dirección de la onda será en la misma dirección que la extendido o la longitud del rollo. Y en las zonas de esquinas y bordes también iríamos a 8 cordones por metro con una separación entre los cordones de poliuretano, pues de unos 11-12 centímetros de material a material, y en las zonas de centrales iríamos a unos 20-23 centímetros de separación. Bueno, y estos serían para las zonas centrales o zonas de bordes y esquinas, y bueno, aquí zonas puntuales, lo que vamos a ver es que el producto viene con una anchura de 92 centímetros de aislamiento XPS, dejando una banda de solape de 8 centímetros, y hay zonas cuando estamos colocando el Chovaterm que, pues bueno, se nos quedan zonas de una anchura reducida, ¿no? Entonces, por tratar de aprovechar el material en estas zonas, podemos cortarlo y colocarlo a testa. Colocarlo a testa y lo que haremos seguidamente es colocar una banda de refuerzo de poliéster de 3 kilos, haciendo el solape entre esta pieza puntual o de refuerzo y el Chovaterm, cuando van colocados a testa. Bueno, lo que hemos hablado, ¿no? Pues hay que colocar el Chovaterm sobre la espuma adhesiva antes de 8 minutos. Hay que evitar transitar o trabajar sobre el Chovaterm ya colocado con la espuma de 45 a 60 minutos. Y para esto, pues bueno, hay que planificar el proceso de colocación. Para eso, como ha dicho Kuhn, pues tanto Chova como Soudal, pues os vamos a apoyar en las primeras obras. Y pues también, si fuera necesario, se podrían, para facilitar la instalación, como hemos hecho, podríamos utilizar elementos tales como rasillas, ladrillos o cosas que tengamos en obra. Siempre, pues, ahora, lo que habíamos visto en las zonas puntuales, cuando el Chovaterm, para aprovechar el material, tenemos que colocarlo a testa, tendremos que soldar una banda, la Polytime banda 33, o láminas de 3 kilos para madera de poliéster, cortadas a un mínimo de 30 centímetros, ¿vale? Centradas sobre la junta, de tal forma que solapemos 15 centímetros a cada lado. Después continuaremos sellando todos los solapes longitudinales y transversales del Chovaterm. ¿Vale? Recordar que el Chovaterm ya tiene una banda de 8 centímetros para poder realizar el solape longitudinal, y para hacer el solape transversal tenemos que retirar un mínimo de 3 lamas de aislamiento térmico XPS. Es muy importante, aquí veis lo de la depresión en el sumidero. Es muy importante que en el sumidero tengamos especial cuidado en el sellado de los solapes. Después, aquí estáis viendo cómo lo estamos sellando. Próximamente, deciros que os vamos a pasar, estas fotos forman parte de un vídeo de instalación. Entonces, próximamente, en las próximas semanas, os vamos a poner en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web este vídeo de instalación, para que podáis ver a nuestro instalador realizando toda la instalación completa. Bueno, una vez ya hemos adhesivado el Chovaterm con el Chovaterm Proof 330 o 250, ya empezaríamos a poner los refuerzos con los paramentos y en la junta estructural. Aquí veis el refuerzo de esquina, de rincón, con piezas de la Polytime banda 33, que es la lámina de poliéster de 3 kilos, que ya tenemos cortada para facilitaros la instalación. Este refuerzo se pondría como refuerzo inferior en el paramento, centrado sobre la junta, 15 centímetros soldado al Chovaterm y 15 centímetros sobre el paramento vertical. Y lo haríamos en todos los perímetros. En la junta estructural o en las juntas de cambio de pendiente, en la junta de formación de pendientes, pues os recomendamos colocar un refuerzo de 50 centímetros de lámina de betún modificado con elastómero, 4 kilos con armadura de poliéster, haciendo un fuelle hacia abajo y después haciendo un fuelle hacia arriba con la otra lámina. Entonces, este sería el primer paso. Y aquí estáis viendo, pues ya tenemos colocado la banda de la junta estructural, el refuerzo interior del paramento
y estamos colocando otro refuerzo en la junta. Esto no sería una junta estructural, sino una junta de la formación de pendientes, ¿vale? Bueno, una vez ya hemos colocado el choaterm adhesivado de 4, 5, 6 centímetros con su primera capa de láminas totalmente sellada longitudinal, transversalmente, y hemos colocado todos los refuerzos en los paramentos, en las juntas estructurales y en el sumidero, pues empezamos a colocar la segunda capa de láminas. Entonces, la segunda capa de láminas, como todos sabéis, empezamos de los puntos bajos a los puntos altos en una dirección de colocación perpendicular a la dirección de la máxima pendiente. Entonces, bueno, pues adherimos la lámina sobre el sumidero, después la vamos adhiriendo en toda la anchura, dando fuego, sin pisar la lámina mientras le estamos aportando calor. Después, lo que haríamos es, aparte de aplicar fuego en toda la anchura de la lámina, lo que haríamos es, damos fuego en toda la anchura de la lámina y también repasamos los solapes longitudinales y transversales. Aquí repasamos el solape y sellamos con el paletín. Aquí veis cómo el solape transversal, nuestro instalador está aplicando calor sobre el gránulo y con el paletín está retirando ese gránulo y llegando al betún. ¿Vale? Entonces ya colocaríamos el siguiente rollo, dando fuego sobre el betún y la nueva lámina del solape transversal. En la junta estructural, como hemos visto, ya hemos llegado con las láminas de la segunda capa de lámina, hemos llegado a las aristas de la junta estructural o junta de cambio de pendientes. Hemos hecho un fuelle hacia abajo con el refuerzo y lo vamos a rellenar con una masilla asfáltica que se llama Chovastar Mastic. ¿Vale? Esta masilla asfáltica, pues en este vídeo está calentada pues al baño María para poderle dar la forma y adaptar el cordón de tal forma que después nos sobresalga 2 centímetros aproximadamente sobre la última capa de láminas. Este sería un refuerzo que tiene que ser de mínimo 33 centímetros de anchura y también pues de 5 kilos con armadura de poliéster y autoprotegida. Bueno, después colocaríamos la pieza de sifón y el paragravillas y continuaríamos realizando las bandas de terminación en paramento. Entonces, aquí lo mismo, estamos abriendo, ¿no?, con el paletín, dando fuego, quitando gránulos, sacando el betún en una anchura de unos 10 centímetros y estamos colocando la banda de terminación. De tal forma que esta banda de terminación siempre la vamos a colocar lo mismo, contrapeada con las juntas de la segunda capa de láminas. Entonces, aquí veis la anchura está contrapeando esta junta. Entonces, damos fuego en el paramento y en el suelo, ¿vale? Entonces, seguidamente, pues colocaremos un perfil de terminación poniendo una masilla de poliuretano de exteriores por la parte interior. Esta es la parte que lleva el pliegue que va en contacto con la lámina. Este es el detalle de nuestro perfil galvanizado. Lo colocaríamos fijado mecánicamente al soporte sin perforar la impermeabilización o si perforamos tendría que ser siempre superior a 20 centímetros por la capa de acabado de la protección de la cubierta. Lo fijamos mecánicamente. Aquí veis cómo está por dentro la espuma de poliuretano. Esta es la prueba del algodón, ¿vale? Tenemos la fijación por encima de los 22-23 centímetros, la lámina 21 centímetros. Hemos dejado los 20 centímetros por encima de la capa de terminación que nos dice el código técnico, los 20 centímetros de seguridad. Y después terminamos con otro perfil, con otro cordón de poliuretano por encima. Y bueno, pues tanto Soudal como Chova nos ponemos a disposición nuestros departamentos técnicos, nuestra red comercial, para que podamos asesoraros y acompañaros en este proceso de soluciones adhesivadas que, como ha dicho Koen, en Europa ya hay tiempo que las están utilizando y aquí en España pues tenemos menos experiencia. Y con este proyecto pues vamos a ayudaros a implementar todo este tipo de soluciones que tienen esta serie de ventajas que os hemos comentado en el webinar. Vale, pues ahora, Juan, vamos a dar paso a las preguntas.
Hola Eloy, muchas gracias por la presentación. Bueno, uno de los asistentes a la presentación, ¿vale? Nos pregunta cómo se realizan los solapes. Probablemente sea antes de ver las imágenes de instalación, ¿vale? Pero si quieres repetirlo, ¿cómo se realizan los solapes entre una banda de Chovaterm y la siguiente? Vale, sí, pues el propio producto, el Chovaterm, la anchura de la lámina es de 1 metro y la anchura del poliestireno es de 92 centímetros. Entonces, lo que tenemos son unos 8 más o menos 1 centímetros para poder realizar los solapes. Entonces, fijaríamos una hilera de Chovaterm y después con la hilera contigua ya tenemos una banda de superposición de 8 centímetros. Entonces, lo que tenemos, como hemos visto en la instalación, es aplicar fuego con el soplete sobre el Chovaterm y debajo de la banda de solape. Y entonces con el paletín lo sellamos. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta para Kun. ¿Cuál es la vida útil del adhesivo? Pues la vida útil, por eso mismo se hace exactamente ese test en laboratorio, ¿no? Esto al final es parecido a un test de envejecimiento, ¿no? Entonces, si el adhesivo está correctamente instalado, protegido de los rayos y no le entra agua o alguna causa exterior, pues la duración es la misma que tendría una fijación mecánica, quiere decir, la fijación mecánica al final puede ser también débil por corrosión o alguna causa externa, pero en sí la durabilidad no se ve afectado por eso. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta, Elo, yo creo que esta puede ser dirigida a ti, ¿vale? ¿Se puede utilizar esta solución para rehabilitar una cubierta de fibrocemento sin eliminar esta? Sin eliminar la placa de fibrocemento. Correcto. Vale, a ver, aquí esto depende porque la normativa nos dice que tenemos que evaluar la vida útil de la propia placa. Entonces, si la placa de fibrocemento ha llegado al final de su vida útil, dependiendo de si esté en mejor o peor estado, pues se tiene que retirar, ¿vale? Y después, si no se ha llegado al final de la vida útil, pues entonces esto es una solución que de momento pues estamos evaluando. Sería más difícil de instalar. Pero bueno, ahora mismo lo estamos evaluando y pues bueno, pues próximamente pues podremos dar una respuesta, ¿no? De momento no, pero lo estamos evaluando. Sí, sí. Se puede decir por experiencia nuestra, obviamente es un mercado interesante el del fibrocemento. En general, tienes que tener en cuenta que para aplicar este sistema, la superficie de contacto entre la placa y el sustrato tiene que ser un mínimo de 40%, con lo cual depende de la forma del fibrocemento, ya se puede o no se podrá por no tener suficiente contacto. Y obviamente sobre fibrocemento hay de todos los tipos y de todas las suciedades con moho, con todo. Entonces, ahí el sentido común, obviamente, si estamos sobre una superficie que no se puede o no se debe limpiar correctamente o sanear, porque a lo mejor no nos deja con agua a alta presión, entonces esas son las cosas que a lo mejor puede ser a favor o en contra de usar esta solución ahí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, otra pregunta es ¿cómo se puede ver afectado este sistema con las bancadas e instalaciones que se sitúan en cubierta? Al final el sistema pues se va a ir adaptando cuando dimensionamos las bancadas, pues bueno, pues tiene que, como si fuera una cubierta de lámina autoprotegida, pues hay que elevarlas, pues preferiblemente 1 metro. También digo, si vamos a instalar instalaciones de una envergadura importante, si no, pues sobre el propio Chovaterm, pues se puede poner una banda de refuerzo, se puede hacer una solera de hormigón y ya pues colocar pues esas instalaciones.
hay que tener en cuenta que esta solución lleva un aislamiento de poliestireno extruido, entonces es muy resistente a la compresión. Entonces, bueno, pues siempre pues, va a tener un comportamiento elevado y después con las propias láminas pues ya iremos resolviendo cada detalle. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué espesor calculas que existe del producto entre el soporte y el chovaterm? El espesor. Yo entiendo que es el adhesivo, ¿no? La separación. Sí. Eso si quieres, Eloy, porque no sé si se refiere a esto, la ventaja y la novedad, digamos, las colas se llevan usando, obviamente, décadas para pegar aislamiento en cubiertas. La novedad y la innovación de usar espuma es que nos deja trabajar mucho más irregularidades, quiere decir, en una irregularidad de 1 centímetro y medio y tal, ahí es ideal porque la espuma puede, tanto en la forma de espuma como en forma líquida, hacer su función. Con lo cual, si en un momento que en todas las cubiertas hay una irregularidad, pues tiene ese nivel de absorción de irregularidades. Entonces, lo mismo se usa espuma también para SATES también. Entonces, son sistemas que también a cuanto a durabilidad y todo, pues están más que testados en ese sentido. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta es la resistencia al fuego del conjunto. Vale, la resistencia al fuego del conjunto, al final, esto es por lo que yo decía, la propagación del fuego exterior. La propagación al fuego exterior lo va a garantizar lo que sería el soporte. Entonces, el DBHSI pues nos dice que cuando aseguramos que el soporte tiene una resistencia al fuego superior a EI60, pues ya con la propia Euroclase E de las láminas sería suficiente. Ya no nos está pidiendo un ensayo BRUF T1. Por eso es importante que esta solución va para soportes que tengan una resistencia al fuego superior a EI60, como los formas de hormigón, cuando tenemos una rasilla, etc. Muy bien, muchas gracias, Eloy. Veo que hay nivel en las preguntas. ¿Qué tal sobre el soportes de chapa, panel sándwich o madera? Vale, a ver, esto siempre que haya una protección, por ejemplo, si tuviéramos un soporte de madera, pues un soporte de madera, para cumplir con el fuego exterior, pues tendríamos que tener una protección de teja, ¿no? Pues tendríamos que tener unas tejas que nos protejan del fuego exterior. Y sobre la chapa metálica, pues sería lo mismo, siempre que por encima tengamos una capa de gravas o tengamos una cubierta, un sustrato ajardinado, o tengamos un paquete, una protección pesada que nos proteja de la acción del fuego exterior, pues podríamos colocarlo. Si carecemos de este sistema, lo que hemos dicho, si el soporte no es 660, pues no sería apto. Muchas gracias, Eloy. A ver, me están realizando otra pregunta que se ve que no la hemos entendido bien, la primera pregunta, ¿vale? La pregunta era si el soporte es perfectamente plano y lo asimilamos al SATE, el poliuretano tendrá un espesor de milímetros. Esa era la pregunta. Vale. Bueno, yo quería hacer también una reflexión, ahora si eso también, al final en el Chovaterm estamos hablando de una cubierta convencional donde la impermeabilización va por encima. Entonces, si el soporte está seco, no tiene humedad residual, al final ese aire ocluido, esas irregulares del soporte, se transforman en un aire seco que no puede salir por ningún lado y es una cámara de aire no ventilada y en cierta manera pues está contribuyendo a aumentar el aislamiento térmico de la solución. No sé si va por ahí la pregunta. Yo creo que sí, sí es la preocupación que tiene que tener un espesor mínimo,
en la forma líquida, si tú aprietas perfectamente, por ejemplo, porque no hay espacio, es completamente regular, pues estamos hablando que eso ni, no sé, 1 milímetro o algo así, que no tiene un espesor, vamos, solo hay que desmontar, pegar y desmontar y ver cómo es el espesor en el caso de haberlo apretado del todo, y estamos hablando de, no sé, lo mismo que pegar algo a la pared normal con una solución adhesiva líquida, quiero decir, Claro. no es preocupante. ¿Sí? Claro, y la ventaja del Chovaterm es que al estar cortado, pues se adapta totalmente al soporte, la cola también se introduce entre el soporte y las paredes del poliestireno, y entonces pues se reduce, se adapta el aislamiento, se adapta lo más posible al soporte, lo que hayamos dicho, pues de milímetros de diferencia, y queda muy, muy bien adaptado. Sí. No es como el mortero o algo que sí que vas a tener un mínimo, una capa mínima que no puedes evitar. Sí. Muy bien, muchas gracias. A ver, la última pregunta, ¿vale? Salvo que alguien quiera preguntar algo más, ¿vale? ¿Es posible adherir sobre una lámina de aluminio gofrado en un paramento vertical? A ver, en principio el Chovaterm está pensado para cubiertas planas o inclinadas. Para pavimentos verticales, pues Soudal ya tiene otros productos que serían ya más adecuados. No sé si Kun quiere comentar más. Sí, es otra disciplina y otros certificados. Entonces, cuando aquí en cubierta estamos más en ETAC 06, en pagamentos verticales sería ETAC 04. Entonces, completamente otro tipo de estudio que se tiene que hacer y exactamente por eso que insistimos en decir, oye, si metemos este producto en el mercado, está bien seguir la utilización que va a tener para que no estamos un día viendo de repente el Chovaterm pegado sobre un sustrato que a lo mejor encima está en vertical o algo. Que de poder, si quisieras dar la vuelta a un peto y usar el aislamiento, digamos, en teoría tú puedes hacer eso perfectamente con Sudaterm Roof. Otra cosa es que ahora vamos a fijar a 25 metros de altura en vertical esta solución de esta manera. Obviamente hay que estudiarlo. Entonces, la respuesta sería no. En caso de duda, no lo hagáis. Claro. Y bueno, una cosa, pues en caso de duda, con este detalle algún peto, pues siempre se puede colocar alguna aplicación mecánica. Sí, también una solución mixta. Alguna vez se ha dado el caso que han dicho, vale, vamos a usar una solución mixta donde, por ejemplo, por abajo vamos a hacer en el perímetro una fijación por placa y luego vamos a hacer todo lo demás con la solución adherida. Son todo posibilidades, ¿no? De acuerdo. Juan. Juan ya se ha ido a su casa, creo. No. Que muchísimas gracias de todas maneras a todo el mundo por atender, que esto es nada más lo principio. Entonces estamos con un equipo en España dispuestos ahí está puesto también la persona de Saudal que se puede contactar. Tenemos en cada provincia especialistas también que puedan acudir. Entonces esto es nuevo para el mercado español y lo mejor es siempre consultar cualquier duda y le dejamos tranquilos, y en caso de tener nosotros incluso duda, como conté al principio, es una empresa de una persona todavía, aunque facturamos 1 billón al año, con lo cual en caso de duda tradicionalmente diríamos pues no lo vemos claro, no lo hagáis, ¿sabes? Que no hay prisa por tener una obra más o menos, y esta semana queremos tener esta solución para muchos años en el mercado. Exacto. Muy bien. Bueno, otra pregunta, si se puede aplicar el sistema en muros enterrados. Muros enterrados ya iríamos pues sobre la lámina asfáltica con gránulo con plástico, pues ya el poliestireno extruido, pues ya sería ya no con el Chovaterm, sería pues con otro tipo también de productos de Soudal. El Chovaterm está pensado inicialmente para cubiertas planas o inclinadas. Sí. El producto ahí a utilizar
es, digamos, parecido. Tenemos uno Sudavont Easy Turbo y Sudavont Easy, que son para esa aplicación ideal, o una cola en spray que tiene un tag inicial brutal, con lo cual ahí puede pegar el material directamente. Lo mismo, espuma en los casos donde la superficie quizás entre solapes es irregular y quieres compensar 1 centímetro, la espuma en spray es una espuma que viene en una bombona así, parecida a la otra. Ahí es donde tienes una superficie regular que puedes aplicar, y eso se está usando bastante ya en España también. Sí. Muy bien, otra pregunta, Eloy. Cuando las pendientes de una cubierta plana con impermeabilización autoprotegida no están bien solucionadas, ¿cómo se podría mejorar este aspecto previamente a colocar este sistema? Vale, pues bueno, previamente se podría dar un nuevo pendienteado, una nueva capa de mortero con su armadura mínima para hacer las pendientes. Esto ya tendría un peso suficiente, y sobre esta capa de mortero pues se podría ya colocar el sistema, ¿no? Sobre esta nueva hay que garantizar pues un espesor mínimo de unos 4 o 5 centímetros de mortero para que tenga un buen lastre, y sobre esta nueva capa pues ya se podría colocar el chobater. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Por ahora no hay más preguntas, ¿vale? Yo simplemente recordar que, bueno, cualquier otra duda que pueda surgir, bueno, ha entrado una última pregunta, a ver, os la leo y si queréis ya concluimos. ¿Se podría poner encima protección pesada de hormigón de 10 centímetros de espesor, por ejemplo, en salas de máquinas con requerimientos térmicos para las plantas inferiores? ¿Vale? Entiendo yo que esto será una pregunta de si resiste el XPS a una bancada para instalaciones. Sí, sí que la resiste. Son 300 kilopascales de resistencia a la compresión. Aquí, si no va a estar expuesto, pues la segunda capa de lámina sería acabada en plástico, y lo que sí que os recomendamos es un geotextil separador de un mínimo, si es de poliéster, pues un mínimo de 200 gramos, y si es de polipropileno, pues 125 gramos, para que este poliéster, este geotextil, independice las deformaciones de ese pavimento de hormigón o de ese mortero de hormigón sobre el chobater. Siempre interponiendo un geotextil. Gracias, Eloy. Bueno, pues como os he comentado antes, no hay más preguntas, ¿vale? Terminar con esta presentación tan interesante, ¿vale? Simplemente recordar, porque me están preguntando sobre quién puede ofertar este sistema, ¿vale? Nosotros tenemos en Chova, tanto Chova como Soudal, da asistencia técnica por toda España, ¿vale? Cualquier duda que tengáis en cualquier proyecto os podéis poner en contacto con nosotros, ¿vale? O enviar un correo a asesoramientotécnico@chova.com o llamar directamente al teléfono de Chova y pedir que os pasen con el departamento de prescripción, y ya en función pues de dónde esté la obra, el tipo de obra que sea, nosotros podemos recomendar nuestros aplicadores que suelen usar estos sistemas. Y si tenéis alguna duda técnica más específica o necesitáis que algún técnico se acerque a una obra para ver una cubierta porque no tenéis claro si se puede aplicar el sistema o no, nosotros a disposición de cualquier técnico que necesite este asesoramiento. ¿Vale? Otro tema es el tema del vídeo. ¿Vale? Os vamos a enviar un link a todos los que habéis asistido a este webinar. Se os enviará un link con la presentación del vídeo, ¿vale? de este webinar, ¿vale? Y también os enviaremos un link más adelante cuando esté el vídeo de aplicación que ha comentado Eloy colgado en nuestro canal de YouTube, ¿vale? En nuestro canal de YouTube, ¿vale? En Chova tenemos tanto este webinar como otros webinars que hemos hecho antes, como protección contra el radón o rehabilitación energética de cubiertas y muchos otros webinars. Y bueno, yo creo que ya están contestadas todas las preguntas, pero bueno, si me he dejado algo, si alguien tiene alguna duda, como os he comentado antes, podéis contactar con nosotros o enviar un correo a asesoramientotécnico@chova.com, ¿vale? Y intentaremos contestaros lo antes posible. Bueno, pues muchas gracias a los dos
Kun y Eloy. Y nada, muchas gracias por la presentación. Pues Sí, gracias muchísimas gracias a Chova también por la oportunidad y la iniciativa, y a Eloy por toda la paciencia en este proceso de montar los ensayos juntos. Entonces, espero hasta pronto en la obra. Exacto, gracias a Sodal también y a todas las personas, tanto de Chova como de Sodal y en especial a Kun, que han participado en este proyecto. Ok, que tengáis una buena noche. Muchas gracias. Saludos desde Bélgica. Bye. Hasta luego.